Bienvenidos al segundo capítulo de Misery. Vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, en el capítulo 6. Recordamos que la última vez que vimos es que Paul dijo que esta tía con la que estaba, con Annie Wilkes, estaba como una puta cabra. Y vamos a continuar durante unos 20 minutos. Bueno, capítulo 6 primero. Durante unos 20 minutos ella siguió hablando, sentada junto a él, en lo que podía ser la habitación de huéspedes, mientras el organismo de Paul asimilaba la sopa. El dolor volvió a surgir en sus piernas. Se esforzó inútilmente por concentrarse en lo que ella decía. Su mente se había dividido. Por un lado, escuchaba el relato de cómo su salvadora lo había arrastrado, sacándole de su cámara del 74. Pero el dolor latía cada vez con más fuerza, como un par de hijos pilotes resquebrajados que empezaban a insinuarse entre las elevaciones de la marea baja. Por otro lado, se viene el Hotel Boulderado, terminando su última novela, que afortunadamente no contaba en su reparto con Misery Chastain. Había razones de toda índole para no volver a escribir sobre Misery, pero una férrea e inmutable pesaba sobre los demás. Misery por fin estaba muerta. Había muerto 5 páginas antes del final, en El hijo de Misery. Todo el mundo debió de llorar en la casa cuando aquello ocurrió, aunque las lágrimas que corrieron por la mejilla de Paul habían surgido de una risa histérica. Al terminar el nuevo libro, una novela contemporánea sobre un ladrón de coches, se había acordado de escribir el último párrafo del hijo de Misery, así que Ian y Geoffrey abandonaron juntos el jardín de la iglesia, sosteniéndose mutuamente en su dolor, decididos a encontrar de nuevo el sentido de su vida. Mientras escribía, se reía de tal manera que cometió diversos errores. Había tenido que retroceder varias veces. Por suerte contaba con la cinta correctora de la IBM. Al escribir la palabra Fame, empezó a dar saltos por la habitación del Hotel Boulderado. Libre, por fin libre, Dios todopoderoso, ya soy libre, esa perra estúpida está en la tumba. La nueva novela se llamaba Automóviles Veloces y al terminarla no se había reído. Se quedó un momento frente a la máquina pensando, tal vez acababas de ganar el American Book Award, amigo mío. Entonces había cogido una magulladura en la sien derecha, pero no parecía nada de serio. Eran sus piernas. Me di cuenta enseguida, aunque ya oscurecía, de que sus piernas no estaban. El teléfono, y había llamado al servicio de habitación para pedir una botella de Dom Perignon. Recordó cómo lo había esperado caminando de un lado a otro en aquella habitación en la que había terminado todos sus libros de 1974. Recordó haber dado $50 de propina al camarero y haberle preguntado por el parte meteorológico. Recordó cómo el camarero, aturdido, complacido y sonriente, le había explicado que la tormenta se dirigía hacia ellos. En esos momentos se desviaría al sur, hacia Nuevo México. Recordó la sensación helada de la botella y el discreto sonido del corcho al liberarse. Recordó el gusto seco y áspero de la primera copa y la búsqueda de su maleta del pasaje a Nueva York. Recordó que de repente, bajo el entusiasmo del momento, había decidido que mejor era traerla a casa enseguida. No fue fácil subirla al cambio, pero soy una mujer corpulenta, como habrá notado, y tenía un montón de mantas en la parte de atrás, así que lo metí y lo tapé en aquel momento a pesar de la oscuridad y todo eso. Pensé en su cara que me resultaba familiar. Creí que a lo mejor sacar su viejo Camaro del aparcamiento y en vez de metérsela bien conducir hacia el oeste. ¿Qué demonios había en Nueva York? Solo una casa vacía y fría, inhóspita, tal vez desvalijada. ¡Que se joda!, pensó bebiendo champán. Vete al oeste, jovencito, al oeste. La idea era tan alocada que tenía sentido. Solo se llevó una muda de ropa y su... Punto suspensivo. Encontré su maleta y también la llevé al camión. Pero no vi nada más.
y tenía miedo que usted se muriese, y así que puse en marcha a la vieja Betsy y manuscrito de automóviles veloces y se lanzó a la carretera hacia Las Vegas, o Reno, o tal vez hasta la ciudad de Los Ángeles. Al principio aquella idea le parecía un poco estúpida. Era como un viaje que quizá habría emprendido el joven de 24 años que era cuando vendió su primera novela. Sin embargo, ya no era ese apropiado hombre con dos más sobre su 40º aniversario. Tras algunas copas más de champán, la idea ya no se le antojó descabellada. Le pareció honrosa, parecía una especie de gran odisea en alguna parte. Un modo de familiarizarse de nuevo con la realidad después del tránsito a través del terreno ficticio de su novela. Así que se había metido. Como una luz que se apaga. Estaba segura de que se moría. Quiero decir que estaba bastante segura. Así que le saqué la cartera de su bolsillo y su pantalón. Busqué su carnet de conducir y vi su nombre, Paul Sheldon. Al principio pensé, debe ser una coincidencia, pero la fotografía del carnet también se parecía a usted. Me sobresalté y tuve que sentarme ante la mesa de la cocina. Creí que me iba a desmayar. Al cabo de un rato empecé a pensar que tal la fotografía también era una coincidencia. Ya sabes, es instantánea, nunca se parecen al original, pero allí por casualidad un carnet de la Asociación de Escritores y otro del PEN. Por tanto, supe que usted estaba, punto suspensivo, en un apuro cuando la nieve empezó a caer, pero se detuvo en el bar borderado y le dio a George $20 más para que le proporcionara otra botella de Don, que bebía mientras deslizaba por la I-70 hacia la rocosa bajo un cielo plomizo. Se vio de la autopista al este del túnel Eisenhower porque las carreteras aparecían desiertas y secas. La tormenta se dirigía hacia el sur y además aquel maldito túnel lo ponía nervioso. Había estado escuchando una vieja cassette de Bob Dylan y no puso la radio hasta que el Camaro empezó a patinar seriamente y se dio cuenta de que no se trataba de una simple borrasca, sino de una auténtica tormenta que no se estaba desviando al sur, sino que dirigía directamente hacia él y que estaba a punto de complicarle la asistencia. Pero había bebido lo suficiente para creer que podía salir del asunto conduciendo, así que en vez de parar en Cana y buscar refugio, había seguido adelante. Recordaba que la tarde se había convertido en una lente cromada de un gris desvaído. El efecto del champán había empezado a desvanecerse y recordó el momento que se inclinó hacia adelante para coger los cigarrillos. De pronto el coche dio un último patinazo e intentó contrarrestarlo sin conseguirlo. Luego notó un golpe sordo y pesado y el mundo se abrió patas arriba. Él, punto suspensivo, gritó, y cuando lo oí gritar, supe que viviría. Los moribundos casi nunca griten. Carecen de la energía necesaria, lo sé. Decidí que yo le haría vivir. Así que le administré un calmante. Luego se durmió. Cuando se despertó y volvió a gritar, le administré otro. Tuvo fiebre durante un tiempo, pero también acabé con eso. Le di Keflex, estuvo a punto de morir un par de veces. Créame, puedo estar seguro. La mujer se levantó. Ahora tiene que descansar. Paul ha de recuperar sus fuerzas. Me duelen las piernas. Si ya lo sé, dentro de una hora le daré otro calmante. Ahora, por favor. Le avergonzaba suplicar, pero no podía evitarlo. La marea había bajado y los pilotos destrozados aparecían al descubierto reales cual objetos que no pueden evitarse. Dentro de una hora, respondí con firmeza, y se dirigió a la puerta con la cuchara y el plato de sopa. ¡Espere! Se volvió mirando con una expresión severa y materna. No le gustó en absoluto. Dice que han pasado 2 semanas. De nuevo pareció confusa y molesta. Más adelante descubriría que su sentido del tiempo era muy relativo. Más o menos. ¿Estaba inconsciente? Casi siempre. ¿Qué comía? Lo escruto. Intravenoso, dijo brevemente. ¿Intravenoso? Ella tomó su sorpresa por una ignorancia. La alimenté por vía intravenosa, le dijo, a través de algunos tubos. Por eso tiene esas señales en los brazos. Me dé a la vida, Paul. Espero que lo recuerde. Confío en lo que lo tengo en cuenta. Ludoso macho. Bueno. Eh, eh, qué capítulo 6, La verdad que bastante XD podríamos decirlo porque está resto un poco como... Entérate tú de lo que dices, ¿sabes? Pero bueno. Eh, Capítulo 7. Por fin había pasado la maldita hora. Estaba tendido en la cama, sudando y temblando al mismo tiempo. De la otra habitación llegaban los sonidos de Hawkeye
Hot Lips. Y luego el presentador de discos de la WKRP, la loca y salvaje emisora de Cincinnati. Surgió la voz de un locutor alabando los cuchillos Ginsu, dando un número de teléfono y diciendo a los oyentes de Colorado que suspirasen por un juego de cuchillos Ginsu. Las telefonistas estaban a la espera. Paul Sheridan también estaba esperando. Annie volvió con su tocásulo y un vaso de agua en cuanto Rado de la habitación contigua dio las 8. Se incorporó ansioso, apoyándose en los codos mientras ella se sentaba en la cama. Ya he conseguido su libro. Hace 2 días que lo tengo. El hijo de Misery. Me encanta. Es tan bueno como los otros. Mejor. Es el mejor. Gracias, logró decir mientras sentía el sudor cubriendo su frente. Por favor, mis piernas. Me duelen mucho. Yo sabía que se iba a casar con ella. Y creo que ella y Geoffrey volverán a ser amigos con el tiempo. ¿Lo será? No, no me lo digas. Ya lo escribiré por mí misma. Quiero que dure mucho. El tiempo se me hace interminable hasta que aparece otra nueva novela. El dolor latía en sus piernas y la apretaba el escroto como una argolla de acero. Se había palpado la zona y le parecía que la pelvis estaba intacta, aunque tenía una sensación extraña. De las rodillas para abajo tenía la impresión de que estaba entero, pero que no quería mirar. A través de la ropa de la cama podía ver las formas abultadas y retorcidas. Eso era suficiente. Por favor, señorita Wilkes, el dolor. Llámeme Annie. Todos mis amigos me llaman así. Le entregó el vaso. Estaba frío y empañado. No le dio las cápsulas que en sus manos representaban la marea. Ella era la luna que había traído aquella marea bajo la que se ocultaban los pilotes. Por fin acercó la cápsula a la boca y él la abrió de inmediato. Entonces ella la retiró. Me tomé la libertad de mirar en su bolsa de viaje. No le importó, ¿verdad? No, claro que no, la medicina. Las gotas frías del sudor que cubrían su frente se multiplicaron. ¿Iba a gritar? He visto que contiene un manuscrito. Tenía la cápsula a mano derecha y se pasó lentamente a la izquierda. Se titula Automóviles Veloces. No es una novela de Misery, ya lo sé. No todavía automóviles en el siglo XIX, ni veloces ni lentos. También me tomé la libertad de hojarlo. No le importa, ¿verdad? Por favor. No me importa, mano, por favor. Abrió la mano izquierda. Las cápsulas rodaron, vacilaron y luego cayeron en la palma derecha con un ruido apagado. ¿Y si lo leo? ¿Lo importa que lo lea? No, no, claro que no. Porque jamás se me ocurriría hacer una cosa así sin su permiso, dijo con vehemencia. Le respeto mucho, en realidad, Paul. Le amo. De pronto se sonrojó de un modo alarmante. Una de las cápsulas cayó encima de la colcha. Paul estiró el brazo para cogerla, pero ella fue aún más rápida. Él gimió, pero la mujer no se dio por enterada. Tras apoderarse de la cápsula, volvió a perderse en su vaguedad, mirando a través de la ventana. Amo su mente, su creatividad, es lo que he querido decir. Desesperado, sin poder pensar en otra cosa, le respondió: lo sé, usted es mi admiradora número 1. Eso es, gritó. Eso es exactamente. ¿Me podría dar, por favor? Me estoy muriendo. Usted es un buen hombre, dijo dulcemente. Sabía que tenía que serlo. Con solo leer sus libros, lo adiviné. Un hombre capaz de crear a Mrs. Shanstein, imaginarla y darle su aliento vital. No podía ser de otro modo. De repente se encontró con su dedo en la boca. Horriblemente íntimos, asquerosamente bienvenidos. Chupó las cápsulas que sostenía y las tragó antes de poder acercarse torpemente a la boca el vaso de agua, derramándola como un bebé, comentó la mujer, pero él no podía verla, porque aún tenía los ojos cerrados y sentía en ellos el ardor de las lágrimas. En fin, tengo tanto que preguntar, hay tantas cosas que quiero hacer. Cuando se levantó, los muelles me crujieron. Vamos a ser muy felices, le dijo, aunque un golpe de horror pareció desgarrarle el pecho. Paul no abrió los ojos. Fin del capítulo 7. Wow, está intenso esto, ¿eh? Está muy intenso esta vaina. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 8. Capítulo 8. Cuando llegó la marea, su ser se fue a la deriva. En otra habitación se oyó el televisor durante un rato y luego cesó. Algunas veces sonaba el reloj y trataba de contar las campanadas.
Se incorporó sobre un codo, tanteó buscando la lámpara y finalmente pudo encenderla. Se miró los brazos y en el perímetro interior de los codos vio sombras desvariadas, moradas y amarillas. En el centro de cada mancha había un agujero lleno de sangre seca. Volvió a tumbarse mirando al techo, escuchando el viento. Estaba en la cima de la gran divisoria, en el corazón del invierno, en compañía de una mujer trastornada que la había alimentado por vía intravenosa cuando se hallaba inconsciente. Una mujer que parecía tener una provisión inagotable de medicamentos y que no le había dicho a nadie que él se encontraba allí. Esas cosas eran importantes, pero empezó a darse cuenta de que había algo que lo era mucho más. La marea estaba bajando otra vez. Aguardó a que sonase el timbre del despertador en el piso de arriba. Aún tardaría un poco, pero ya podía comenzar la espera. Estaba loca, pero él la necesitaba. Estoy metido en un buen lío, pensó, mirando al techo, mientras su frente volvía a inundarse de gotas de sudor. Fin del capítulo 4. Wow, Paul está jodido. Paul está muy jodido. Bastante, de hecho. En fin. Capítulo 9. A la mañana siguiente trajo más sopa y le dijo que había leído 40 palabras de lo que ella llamaba su libro manuscrito. Agregó que no le pareció tan bueno como Sam. Es difícil seguir, retrocede constantemente hacia el pasado. Técnica, le respondió escueto. Técnica, eso es todo. El tema impone la forma. Suponía vagamente que quizás le interesaría esos trucos del oficio y que tal vez llegaría a fascinarla, como le habían hecho años atrás los participantes en talleres de escritora cuando él daba conferencias. Verá, la mente del chico es confusa, sigue. Sí, está muy confundido, y eso lo hace menos interesante. No es que carezca por completo de interés. Usted no podría crear un personaje que no lo tuviera, pero es menos interesante. Y las palabrotas, sale a cada mente, no tiene... Se detuvo para pensar mientras le daba la sopa y se limpiaba lo que se derramaba. Parecía una mecanógrafa experimental que escribió sin mirar. En ese momento, él comprendió que aquella mujer había sido enfermera, pero no médico, porque un médico no tendría práctica en dar sopa. Si el meteorólogo que pronosticó la dirección de aquella tormenta hubiese hecho su trabajo a la mitad de bien de lo que Annie Wilkes hace el suyo, yo no estaría en ese puñetero lío. No tiene nobleza, gritó de repente. Sí, dijo con tolerancia, entiendo lo que quiere decir Annie. Es cierto que Tony Bolsonaro no tiene nobleza, es un chico de barrio que trata de salir de un mal ambiente, comprende, y esas palabrotas todo el mundo las utiliza. No es cierto, le interrumpió con una mirada penetrativa. ¿Qué cree que hago yo cuando voy a la tienda de piensos en la ciudad? ¿Qué imagino que digo? Tony, dame una bolsa de ese jodido pienso para cerdos, una puñetera bolsa de maíz forrajero y un poco de esa mierda para los hongos torcidos. Le miró. Su rostro parecía dispuesto a desatar una terrible tormenta. Él se echó hacia atrás, asustado. El plato de sopa temblaba en las manos de la mujer. Una gota cayó en la colcha, luego dos. ¿Cree que voy al banco y le digo al señor Bollinger: aquí tienes esta checa de los cojones y más vale que me dé 50 putos dólares, los más rápidos que pueda? Coño, ¿usted se cree que puede? Cuando me sentaron en el banquillo de Dent, un torrente de sopa inundó la colcha. Ella lo miró atónita y torció el gesto como una sábana sucia. Mire lo que me ha hecho hacer, lo siento. Sí, sí, claro, seguro que lo siento, gritó, estrellando el plato contra un rincón y haciéndolo pedazos. La sopa salpicó toda la pared, el trago saliva. Después la mujer pareció tranquilizarse. Siguió allí sentada durante media hora, mientras el corazón de Paul Sheldon parecía haber dejado de latir. Se fue recobrando poco a poco y de repente sonrió entre dientes. ¡Qué genio tengo! Lo lamento, se disculpó, lo supongo. La expresión de su rostro se apagó de nuevo y se quedó mirando la pared enfurruñada. Paul creyó que volvería a extraviarse en su interior, pero la enfermera suspiró y liberó la cama de su peso. En los libros de Misery no debe utilizar esas palabras porque nadie las empleaba en aquella época. No se habían inventado los tiempos brutales, decían palabras brutales, pero aquellos tiempos eran mejores. Usted debe seguir con su historia de Misery, Paul. Se lo dio sinceramente. Como su admiradora número 1, pondré otra vez en la bolsa su manuscrito y terminaría el hijo de Misery. Puede que cuando lo acabe, vuelva al otro. No lo haga si lo enfurece. No quisiera ver a la enfadada. En cierto modo depende de usted, ¿no? Ella lo devolvía a sonrisa. Si es así, depende de mí. ¿No es cierto, Paul? Luego se marchó. Capítulo 9 terminado.
Wow. Wow, wow. Yo he sentido miedo, ¿eh? Joder. Paul está jodido. Paul debería encontrar un método de salir ya de ahí porque... Porque cuando vea que muere Misery al final... a lo mejor... A lo mejor pasan cosas complicadas. Puede ser, ¿no? Vamos, capítulo 10. La marea se alejó. Los pilotos regresaron. Volvió a esperar que sonase el reloj. Dio dos campanadas. Estaba reclinado en las almohadas, mirando la puerta cuando ella entró. Llevaba un delantal sobre la Rebeca y otro sobre la falda. En una mano portaba un cubo. Supongo que eres su jodida medicina, dijo. Sí, por favor. Trató de congraciarse con ella por medio de una sonrisa y otra vez se sintió avergonzado. Grotesco, extraño. Aquí está. Pero antes he de limpiar ese recinto de rincón que usted armó. Ah, tóquete lo huevos. Tendrá que esperar a que haya terminado. Tendido en la cama con las piernas rotas, dibujando extrañas formas bajo la colcha y un sudor frío cubriéndole la cara, miraba cómo la mujer se dirigía al rincón. Depositaba un cubo en el suelo y allí recogió los trozos del plato. Se lo llevaba a la boca y se arrodillaba junto al cubo, zambullía en él la mano, sacaba un estropajo, lo escurría y empezaba a frotar los restos de sopa pegados en la pared. De pronto empezó a temblar y el temblor intensificaba el dolor, pero no podía evitarlo. Ella se volvió y lo vio temblando sobre las sábanas empapadas. Luego le dedicó una sonrisa socarrona e irónica que lo enfureció. ¿Se ha secado? ¿Lo ve? Me temo que voy a tardar un poco, Paul. Frotó sin parar, la mancha iba desapareciendo poco a poco, pero ella seguía mojando el trapo, escurriéndolo, frotando y repitiendo una otra vez el mismo proceso. No podía verle la cara, pero la idea, la certeza de que podía seguir frotando la pared durante horas la atormentaba. Al fin, antes de que el reloj marcara las 2:15, ella se levantó, tiró el estropajo en el agua y se llevó el cubo de la habitación sin decir palabra, y él permaneció allí, escuchando el crujido de la madera bajo los pasos tólidos y besados de la mujer, oyendo cómo tiraba el agua del cubo y llenaba otro. Era increíble e insoportable. Empezó a llorar en silencio. La marea nunca se había retirado tanto. Solo había ciénagas medio secas y aquellos pilotos proyectando sus eternas sombras retorcidas. Ella volvió y se detuvo un momento en el umbral de la puerta, observando su cara, húmeda con la misma mezcla de severidad y amor maternal. Entonces sus ojos se desviaron hacia el rincón donde ya no había rastro alguno de sopa. Ahora tengo que enjuagar, dijo. De lo contrario, el jamón dejará mancha. Tengo mucho trabajo, ¿sabes? Mi madre tenía un lema, Paul, que yo he adoptado. El que sucio una vez nunca será limpio. Por favor, gimió. Por favor, el dolor. Me estoy muriendo. No, no se está muriendo. Gritaré, dijo quejándose con fuerza, aunque sabía que semejante esfuerzo le causaría un dolor terrible. No podré evitarlo. Pero consiguió evitarlo. Observó como ella seguía escorriendo y declarando. Al fin, cuando el reloj de su supuesta sala empezó a dar las 3, la mujer se levantó y cogió el cubo. Ahora se largará, tirará el agua y otra vez, pensó. Pero en lugar de mancharse, se acercó a la cama, metió una mano en el bolsillo del delantal y no sacó 2 cápsulas, sino 3. Él se las metió en la boca y al levantar los ojos vio que le acercaba el cubo amarillo plástico, cuya imagen invadió su campo visual como una luna que precipitase sobre su cara. Una agua grisácea cayó sobre la colcha. Trágueselas con esto, dijo. Su voz era aún tierna. Sí. Se quedó mirándolo con ojos desorbitados. ¡Hágalo! Ya que se puede tragársela sin agua, pero créame si le digo que puedo hacer que las vomite de inmediato. Después de todo, solo es un poco de agua sucia, no le hará daño. Se inclinó hacia él como un monolito. Vio el estropajo, revolviéndose lentamente en las oscuras profundidades de un cubo, como un animal ahogado. Contempló la costra de jabón flotando. Una parte del gimió, pero nunca vaciló. Bebió deprisa, tragando las cápsulas y recordándose la ocasión en que su madre le obligaba a cepillarse los dientes con jabón.
Su vientre emitió un sueño espeso. Yo no las vomitaría, Paul. No habrá más hasta las 9 de la noche. Por un momento le observó como una mira plana y vacía, y después su cara se iluminó y sonrió. No volverá a enojarme, ¿verdad? No, le susurró. Enojar a la luna que traía la marea, qué idea tan terrible. Le amo, dijo ella, y le besó en la mejilla. Se marchó sin mirar atrás, cargando el cubo como una robusta campesina llevaría un balde de leche ligeramente separado del cuerpo. Sin prestarle atención, para que no se derrame, se echó hacia atrás, sintiendo en la boca un regusto amargo a porquería. Y eso dijo, no vomitaré, no vomitaré, no vomitaré, se repitió. Por fin las náuseas empezaron a desvanecerse y se dio cuenta de que se estaba durmiendo. Había conseguido retener el medicamento durante el tiempo necesario para que hiciese efecto. Lo había logrado por esta vez. Fin del capítulo 10. Wow. Wow, sin más. Qué hombre, Pole. Cómo está aguantando, como un titán. Wow. Sí, 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 solo me deja de, solo puedo decir eso. Wow, wow. Increíble. Voy a ver algo. Capítulo 11. Soñó con que era devorado por un pájaro. No era un sueño agradable. Hubo un disparo y pensó, vamos, mátelo, mata a esa maldita cosa. Después se despertó sabiendo que se trataba de Annie Wilkes, cerrando la puerta desde atrás. Había salido a hacer sus tareas, oyó el crujido lúgubre de sus pasos en la nieve. Pasó ante de la ventana llevando un anorak con la capucha levantada. Su respiración era dificultosa y cambiaba la expresión de su cara. No lo miraba al pasar, tal vez por estar concentrado en el trabajo de la granja, alimentando a los animales, limpiando el estable, lanzando quizá algunas piedras. Él no se pondría a tiro. El cielo se oscurecía, amoratándose, llevando el ocaso. Debían de ser las 5:30 o las 6. La marea estaba alta y podía volver a dormir. Quería hacerlo, pero tenía que meditar sobre aquella extraña situación mientras fuese capaz de algún semejante al pensamiento racional. Sabía que, aunque debía pensar en aquella situación para librarse de ella, no quería hacerlo. Y eso era sin duda, pero desechaba el pensamiento como un niño que rechaza la comida, aunque sabe que no podrá levantarse de la mesa hasta que la haya terminado. Se negaba a pensar en ello, ya que era bastante duro tener que vivirlo. Porque cada vez que lo intentaba surgían nuevas imágenes desagradables de aquella maldita mujer y sus frecuentes lapsus mentales, la manía de relacionarla con ídolos y piedras, como una luna que había estado a punto de estrellarse contra su cara. Pensar en todo eso no iba a cambiar la situación, era mucho peor que no pensar, pero cada vez que su mente se centraba en Annie Wilkes y contemplaba la situación en la que él se hallaba, esos pensamientos se imponían a todo lo demás. El corazón aceleraba su ritmo por el miedo que sentía y también en parte por la vergüenza. Veía sus labios en el borde del cubo, el agua sucia con el estropajo y la película de jabón flotando en la superficie y contemplaba todo eso. Y a pesar de ello, bebía sin dudarlo un momento. Jamás se lo contaría a nadie, suponiendo que alguna vez lograra salir de allí. Quizá trataría de engañarse a sí mismo sobre lo que había ocurrido, pero nunca lo conseguiría. A pesar de todo, quería seguir viviendo. Piensa en ello, maldición. ¿Es que eres tan cobarde que no puedes ni siquiera intentarlo? Se preguntó. De pronto, tuvo un pensamiento extraño y furioso. Mi nueva obra no le gusta porque ella es demasiado estúpida para entender lo que pretende. Aquella ocurrencia no solo era extraña. En su actual situación, lo que ella pensase sobre automóviles veloces no tenía importancia, pero al analizar las cosas que había dicho abría un nuevo camino. Pues sentir furia contra ella era mejor que sentirse atemorizado por ella. Así que empezó a pensar en el asunto con un cierto entusiasmo. Demasiado estúpida, era más bien demasiado obstinada. No solo se negaba a cambiar, sino que rechazó el concepto mismo de cambio. Sí, ella podría estar loca, pero ¿acaso el análisis que hacía de su obra difería de los cientos de miles de personas en todo el país, el 90% de las cuales eran mujeres que estaban impacientes porque se publicase cada nuevo episodio
de 500 páginas sobre la turbulenta ida en una encrucijada que había llegado a casarse con una aristócrata? No, en absoluto. Ellos solo querían misery, misery más misery. Cada vez que se había concedido un par de años para escribir otras novelas, lo que él consideró su obra seria, al principio con certeza, luego con esperanza y finalmente con negra desesperación, había recibido una luz de protestas de esas mujeres. Muchas de ellas se consideraban su fan número uno. El tono de las cartas que le enviaban iba de perplejidad, que de algún modo era lo que más dolía, al reproche y a la abierta indignación. El mensaje siempre se repetía. No era eso lo que yo esperaba, no era eso lo que yo quería. Por favor, vuelva a Misery. Quiero saber lo que está haciendo. Misery. Podría escribir un moderno bajo el volcán desde el sonido de la furia. No importaría, ellos seguían queriendo su maldita Misery. Es difícil de seguir. El protagonista no es interesante y las palabrotas. La rabia volvió a invadirle. Rabia contra su obstinada identidad. Rabia por haber sido secuestrado. Por mantenerle allí prisionero. Obligándola a elegir entre beber agua sucia en un cubo o sufrir dolor de sus piernas destrozadas. Y por encima de todo, tenía la desfachatez de criticar lo mejor que había escrito en su vida. ¡Jódete, maldita zorra!, dijo, sintiéndose algo mejor. Notando que volvía a ser el mismo, aunque sabía que la rebelión era insignificante, lastimosa y absurda. Ella se hallaba en el establo y desde allí no podía oírle. La marea cubría los pilotes corroídos, no obstante, la recordaba entrando en la habitación, reteniéndole las cápsulas, coaccionándole para que le permitiese leer el manuscrito de automóviles veloces. Un nuevo atisbo de vergüenza y humillación le sofocó, aunque combinados con una auténtica furia, la cólera se había convertido en una llama diminuta y escondida. Jamás había mostrado a nadie un manuscrito antes de corregir las pruebas. Jamás. Ni siquiera habrá su agente. Ni siquiera. Por un instante su pensamiento se interrumpió por completo. Escuchaba el suave mugido de la vaca. Recordó que nunca hacía una copia hasta terminar el segundo borrador. La copia del manuscrito que estaba en poder de Nick Walkis era, de hecho, la única que existía en el mundo. Incluso había quemado sus propias notas. Eran 2 años de duro trabajo, que no significaban nada para aquella chiflada. Era Misery lo que le gustaba, mejor dicho. Era Misery la que a ella le gustaba, no un vulgar ratero hablado de Harlem hispano. Se acordó de lo que había pensado. Siquiera gorros de barbel con las hojas del manuscrito, pero por favor. Autosupresión. La rabia y la humillación resurgieron en su ser, acompañadas del primer latido sordo de su pierna. Si el trabajo, el orgullo es su trabajo, el valor del trabajo en sí mismo, todas esas cosas se desvanecían en las horas del olvido, cuando el dolor se volvía insoportable. Que una mujer así le hiciese eso, que pudiese hacérselo, cuando él había pasado la mayor parte de su vida creyendo que la palabra escritor era la definición más importante de sí mismo, hacía que la viese como algo absolutamente monstruoso, algo de lo cual tenía que escapar. Ella era realmente un ídolo y si no le mataba, sí podría matar todo cuanto llevaba adentro. Oía el ansioso gruñido de cerdo. Un segundo. Ya, el perro fue gritando. Oía el ansioso gruñido de cerdo. Había creído que quizá podría molestarle, pero no, aquel nombre le parecía maravillosamente adecuado para un cerdo. Recordó cómo ella había imitado al animal retorciendo el labio superior hasta tocarse la nariz mientras sus mejillas parecieron aplastarse. En ese momento pareció verdaderamente un cerdo. Su voz llegaba desde el establo. ¡Marrano! ¡Marrano! ¡Cuchi! Se echó hacia atrás, se tapó los ojos con el brazo tratando de aferrarse a su rabia porque le infundía valor. Un hombre valiente podía pensar, un cobarde no. Aquella mujer había sido enfermera, de eso estaba seguro, pero todavía lo era. No porque no iba a trabajar, porque no ejercía. Era evidente, no estaba en sus cabales. Si él había podido percibirlo a través de su bruma de dolor, seguramente sus colegas también lo habían notado. Disponía de un poco más de información para juzgar hasta qué punto estaba chiflada esa mujer. No era así, la había arrastrado desde el coche y en lugar de llamar a la policía o a la ambulancia, lo había instalado en una habitación de huéspedes, lo había metido un suero intravenoso y bastante rigor en el cuerpo, tanta que había caído en lo que ella llamaba depresión respiratoria, por lo menos una vez.
No había mencionado a nadie a que él estaba allí. Y si hasta ahora no lo había hecho, eso significa que no tenía una opción de hacerlo. Se habría comportado del mismo modo si lo hubiese hecho John Blow de ¿Cómo? No, seguro que no. Le retenía allí porque él era Paul Sheldon y ella es mi admiradora número 1, se dijo apretando el brazo sobre los ojos. En la oscuridad vio brillar un horrible recuerdo. Su madre lo había llevado al zoológico de Boston y él había estado observando un pájaro enorme. Tenía plumas más hermosas que había visto en su vida, de un rojo púrpura y azul encendido, pero sus ojos eran muy tristes. Preguntó a su madre de dónde procedía ese pájaro y al oír decir que de África, comprendió que la ave estaba condenada a morir en aquella jaula, lejos del lugar al que Dios la había destinado. Entonces se echó a llorar. Su madre compró un helado y él interrumpió el llanto por un rato, pero luego volvió a pensar en ello y comenzó a llorar de nuevo. Mientras volvía a casa en el tranvía que los llevaba de regreso a Lynn, su madre le dijo que era un niño tonto y afeminado. Aquellas plumas, aquellos ojos, los latidos de las piernas empezaron a intensificarse. ¡No! 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 Aumentó la presión del brazo sobre su cabeza. Podía oír los ruidos desiguales que llevaban del establo. Eran imposibles de distinguir su origen, pero en su cerebro se mezclaron la afición de sus recuerdos. Su mente y su creatividad, eso es lo que quise decir. La imaginaba sacando las balas de heno del espadón con el tacón de sus botas y haciéndolas rodar hasta el suelo del establo. África. Ese pájaro rueda África de pronto cortando el flujo de su pensamiento como un cuchillo afilado, recordó la voz agitada de la mujer. ¿Usted cree que cuando me sentaron en el banquillo en el banquillo, claro, cuando la sentaron en el banquillo en Denver? ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? No sé de dónde saca tantas historias, decía mi madre. Yo sí lo sé. Diga su nombre. Nadie en mi familia tenía una imaginación como la suya, decía mi madre. Annie Wilkes. Quería que ella dijese algo más, pero no añadió nada. Vamos, murmuró con el brazo sobre los ojos, pues aquella postura parecía estimular sus recuerdos, su imaginación. A su madre le gustaba contar a la señora Muller a través de la oveja qué maravillosa imaginación tenía su hijo. Tan vivida y qué maravillosa historia escribía, excepto cuando le llamaba tonto y efeminidad, por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Podía imaginar el tribunal de Denver. Podía ver a Annie Wilkes en el banquillo llevando un viejo vestido negro violáceo y un sombrero horrible. La sala del tribunal estaba abarrotada de espectadores. El juez era calvo y llevaba gafas. Tenía además un bigote blanco que cubría casi por completo una marca de nacimiento. Vamos, susurró. Pero no pudo seguir adelante. El abogado defensor le preguntaba su nombre una y otra vez y ella afirmaba que se llamaba Annie Wilkes, pero no añadía nada más. Allí estaba, con su cuerpo sólido, fibroso, ominoso, desplazado en el aire y repitiendo su nombre, solo eso, tratando todavía de imaginar por qué se habían sentado en un banquillo a la ex enfermera que había hecho prisionero a Paul. Se sumió en el sueño. Capítulo 11 terminado. Capítulo 12. Solo decir que ya Paul está entrando en terreno bastante peligroso, podríamos decirlo. Bastante peligrosos. Vamos a ver hasta el capítulo 14. Así que, capítulo 12. Estaba en la sala de un hospital, un gran alivio recorría todo su cuerpo. Un alivio tan inmenso que sentía ganas de llorar. Algo había pasado mientras dormía. Alguien había venido, otra vez Annie, había cambiado de parecer o de sentimiento, no importaba. Él se había quedado dormido en casa de aquel monstruo y se había despertado en el hospital. Pero seguramente no lo habrían instalado en aquella sala tan grande como un hangar, llena de simétricas filas de hombres con idénticas botellas de suelo colgando de idénticos ganchos junto a sus camas. Se sentó y vio que también los hombres eran idénticos, todos tenían el mismo rostro, el suyo. Entonces oyó a lo lejos el reloj y comprendió que soñaba más allá del muro del sueño. Era solo un sueño. La tristeza sustituyó el alivio. Se abrió la puerta que había en el extremo de la enorme sala y Annie Wilkes entró por ella.
llevando un vestido largo con un delantal y una cofia en la cabeza, y vestida como Misery Chastain en El amor de Misery. En un brazo transportaba un cesto de mimbre tapado con una toalla. La retiró mientras él miraba. Metió la mano, sacó un puñado de arena y la arrojó a la cara del primer Paul Sheldon que dormía. Aunque aquella mujer era Annie Wilkes, imitando a Misery Chastain, que fingía ser el genio que duerme a los niños echando arena a sus ojos, luego vio que la primera cara del primer Paul Sheldon adoptaba un blanco fantasmal en cuanto la arena no tocaba. Un miedo la arrancó del sueño, transportándole a la habitación en la que Annie Wilkes estaba de pie junto a él, llevando la gruesa edición popular del hijo de Misery, una tira de papel que indicaba que había leído 3/4 partes del libro. Estaba gimiendo, le dijo. Tuve una pesadilla. ¿De qué se trataba? Dijo la primera mentira que se le ocurrió. África. Capítulo 12. Acabado. Wow, wow. Qué barbaridad, tío. Este pavo está muerto prácticamente. Y 3/4. Corre, Paul. A que no puede. Que está en silla de ruedas. Que tiene la pierna rota. ¿Cómo va a correr? Bueno. Hostia, llevamos 41 minutos. Que, bueno, avanzar si queréis. Voy a tomar un pequeño descanso de hasta el minuto 42 para beber agua. En fin, último capítulo del día, capítulo 13. Al día siguiente, Annie entró tarde en la habitación con cara sombría. Señorita Wilkes, Annie se encuentra. No. Paul temió que hubiese sufrido un infarto de miocardio y luego deseó que así fuera. Ojalá reviente su jodido pecho, pensó. Sería completamente feliz si pudiese arrastrarse al teléfono a pesar de los. Se arrastraría sobre los cristales rotos si hace falta. Estaba en lo cierto, se trataba de algo parecido a un infarto. Se acercó a él, bamboleándose como un marino que baja del barco después de una larga travesía. ¿Qué? Él trató de escurrirse, pero no tenía sitio. Estaba hasta la cabecera de la cama y luego la pared. ¡No! Llegó al lado de la cama, tropezó y vaciló por un instante. Pareció que iba a caer encima. Entonces se detuvo mirándole con la cara pálida y desencajada, las venas del cuello hinchadas y otra vena latiéndola en el centro de su frente. Abrió las manos de golpe y volvió a agarrarlas en dos puños sólidos como rocas y se volvieron a abrir. ¡Usted! ¡Usted! ¡Usted, hijo de puta! Chicos, ya he leído que Misery muere. Ya lo he leído. ¿Qué? No se lo dé. Pero de repente lo adivinó y sintió un gran vacío en el estómago, como si hubiese desaparecido por completo. Recordó que la noche anterior había leído 3/4 partes del libro, sin duda lo habría terminado. Se había enterado de todo lo que quedaba por interesar. Había descubierto que Misery no era Starry, sino que lo era Ian, sentada en aquella sala que él aún no había visto. Tendría la boca abierta y los ojos desorbitados cuando Misery comprendió por fin la verdad y tomó la decisión de escapar con Geoffrey. Se le habían llenado los ojos de lágrimas al comprender que Misery y Geoffrey, lejos de mantener una relación íntima al par del hombre que ambos amaban, estaban tratando en realidad de ofrecerle el regalo de un hijo que él creería que es suyo. Le había acelerado el corazón cuando Misery le había dicho a Ian que estaba embarazada y este la había abrazado con los ojos llenos de lágrimas susurrando mi amor, oh mi amor, una y otra vez. Estaba seguro de todo eso había ocurrido en un segundo, pero en vez de llorar con profundo dolor como debe de hacerlo cuando Misery inspiró a dar a luz al niño que Ian y Geoffrey se encargarían de criar juntos, se había visto invadida por una cólera demoníaca. Ella no puede estar muerta, chillo. Misery Chastain no puede estar muerta. Annie, por favor. Había un jarro de agua en la mesa, lo cogió y empezó a reblandearlo ante él. Derramó el agua fría en su cara. Un cubito de hielo aterrizó al lado de su oreja derecha y se deslizó almohada abajo. Se deslizó almohada abajo.
hasta instalarse en el hombro. Y me imaginó que el jarrón estallaba en su cara. Siguió muriendo de una fractura de cráneo por hemorragia cerebral masiva en medio de una inundación de agua helada, mientras el vello de sus brazos se le erizaba. No había duda de que era eso lo que ella se proponía hacer. En el último momento se volvió y lanzó el jarrón contra la puerta, donde se hizo pedazos igual que el plato de sopa de aquel otro día. Se giró para mirarle mientras con la palma de las manos se apartaba de la cara mechones de cabello gris. Dos manchitas rosas florecieron sobre su palidez. Maldito cabrón. Asqueroso pajarraco. ¿Cómo has podido hacerlo? Habló rápido con urgencia y mirándole fijamente a la cara. Annie, en 1871 la mujer moría frecuentemente al dar a luz. Misery entregó la vida por su marido, por su mejor amigo y por su hijo. El espíritu de Misery siempre... Yo no quiero su espíritu, yo la quiero a ella. Usted la mató, usted la asesinó. Volvió a cerrar las manos y golpeó la almohada como si fuese una muñeca de trapo. Sus piernas relampeguearon y lanzó un grito. Yo no la maté. Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. Aunque no me va a llegar al capítulo 14, quería dejarlo más o menos en la página 50, que es por donde vamos actualmente. Y vamos a dejarlo por aquí. Ya mañana continuamos. Llevo 46 minutos de grabación, lo cual está muy bien. Y mañana intentaré grabar más o menos hasta el capítulo, supongo, de 21, 22 o 23. Y a ver qué tal. Me imagino que mañana sí que quiero grabar una hora. Así que si me levanto temprano la grabaré. Y a ver qué tal. Espero que les haya gustado este vídeo. Y si quieren seguir escuchando Misery conmigo o leyéndola conmigo, esperando, pues ya saben. Darle like, comentar y espero que os guste mucho este viaje que estamos haciendo juntos. Junto a Paul Sheldon, que está un poquito jodido cuanto menos. Así que un besazo, gracias por estar ahí y adiós.